de nuestro Dios. Así es que todos preparados en sus casas, vamos a recibir con un fuerte amén al predicador en esta tarde, el evangelista Luis Salazar. Amén. Amén. Doy gracias al Señor y un saludo a los que ya estamos conectados en estas redes de comunicación. Es una fecha muy importante para la cristiandad y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Así que yo creo que todos sabemos de qué se trata. No estoy hablando de la pandemia, sino de las fiestas navideñas. Y vamos a tener alguna meditación en estos días que nos corresponde a estas fechas que son históricas y que se da en todo el mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo 3:16. La palabra del Señor dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Una expresión completa sobre la encarnación y ascensión o glorificación del Señor. Bien, todos sabemos que en estas fechas se está celebrando la Navidad. Y no solamente lo celebran los fervientes creyentes, los fieles servidores de Dios, sino lo celebra el mundo religioso en su totalidad. Por supuesto, de manera diferente, con propósitos diferentes y tal vez de la forma muy diferente. Así que vamos a tener algunas palabras de reflexión sobre esta fiesta. Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, o sea que se está aproximando la fiesta del nacimiento. El nacimiento no es ajeno a ninguno de los seres humanos porque todos hemos nacido. De todas maneras, sabemos la forma como hemos venido al mundo por nuestros padres, ¿no? Bueno, hoy día no estamos celebrando el nacimiento de la persona natural como nosotros, sino recordando, por supuesto, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús en Betlén de Judea, hace más de 2000 años. Así que estamos recordando, tratando de adorar, alabar, enfocarnos en esta fecha que para la humanidad fue muy, pero muy especial. Bien, viene del inglés Christmas, que significa Cristo, y del alemán Weihnachten, que significa noche de bendición. Mire, diferentes expresiones, ¿no? En el latín, el nacimiento. En inglés, misa de Cristo. Los alemanes, noche de bendición. La fiesta de la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús de Nazaret en Betlén de Judea. ¿Qué dice la historia sobre la Navidad? Para algunos historiadores, la celebración de la Navidad debería situarse en primavera,
no en la fecha de diciembre que se acostumbra, entre el mes de abril y el mes de mayo. Para otros, según Lucas 2:8, indica que la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas. Es poco probable que estas manifestaciones naturales ocurrieran en la época de invierno, que es nubloso, lluvioso, y mayormente los pastores no sacan sus rebaños, tal vez de día, pero no de noche. La iglesia cristiana mantiene la fecha del 25 de diciembre como una fecha convencional, puesto que en la primavera-otoño la iglesia celebra la Pascua. Entonces, para poder darle la fecha a la Pascua, es que ellos primero celebran el nacimiento de Jesús. Formación de esta fiesta. ¿Cómo se formó en la historia esta fiesta de diciembre? Es una buena pregunta. En Antioquía, Antioquía fue la segunda base eclesial después de Jerusalén. Todos sabemos que Pablo salió de Antioquía con todos sus viajes misioneros y que también estuvo Pedro ahí participando de esta primera formación de la iglesia en Antioquía. En el año 386 después de Cristo, recién en el siglo IV, en el año 386, Juan Crisóstomo impulsó la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Desde Roma, el Papa Julio I, aunque en ese tiempo no se le llamaba Papa al obispo de Roma, era un obispo. Eso de Papa ha venido ya después, todos conocemos por la historia de la iglesia. En el año 350 después de Cristo, entonces el Papa Julio I pidió que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre. Esta fecha era la celebración de Saturno durante la semana de solsticio, que es el 25 de diciembre, y que en esa fecha llegaba a su apogeo. Así que habían motivos ya no tan cristianos. Constantino el Grande, algunos mantienen que el 25 de diciembre fue adoptado después que Constantino se convirtió al cristianismo. Y los primeros cristianos celebraban principalmente la Epifanía cuando los Reyes Magos visitaron al niño Jesús. No había una fecha como la que se está hoy día celebrando. Esto es una pequeña información para poder entender cómo vino esta fiesta de Navidad y en esta fecha del 25 de diciembre. Habían prohibiciones sobre la Navidad. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, todos lo sabemos, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibido por algunas iglesias protestantes llamadas trampas de los papistas o garras de la bestia. Lo desecharon los protestantes de la Reforma, no lo aceptaron porque era en realidad una fiesta que le había dado mucho auge la Iglesia Católica con todos sus entredichos, sus alteraciones que nosotros ya conocemos, una presentación de una festividad muy ajena a lo que en realidad sucedió. En el año 1647,
En Inglaterra, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad, no la aceptaron. En 1659 al año 1681, en nuestra América colonial, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad. O sea, los puritanos que ahora vivían en Norteamérica rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston. No lo aceptaron. Después de la Revolución Americana del siglo XVIII, la Navidad cayó en desagrado, pues estimaron que era una fiesta inglesa. O sea, aquí había un prejuicio, así como nosotros tuvimos ciertos prejuicios con España por haber sido colonizada por ellos, pues el caso también de los norteamericanos tuvieron cierto prejuicio con los ingleses, porque de ahí provinieron ellos. En 1820, en Inglaterra, las tensiones sectarias se habían dividido y algunos escritores comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición. Todos luchaban para desaparecer porque no concordaba, porque había una exageración en su celebración, porque no había un fundamento bíblico y la gente en aquel entonces era gente que verdaderamente leía y estudiaba la palabra del Señor. En 1870, la Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos de Norteamérica, firmado por el presidente Ulises Grant. Así que desde 1870, la Navidad fue aceptada como una fecha para celebrar, para guardar, desde los Estados Unidos. Y esta es una pequeña historia sobre la prohibición que había en el principio y en esos siglos sobre la Navidad. Habían fiestas no cristianas en el 25 de diciembre y por eso es precisamente que había una gran oposición. Yo pienso que no era tanto la celebración de la Navidad, sino la coincidencia de celebrarlo en ese día, que no concordaba con la Biblia, como hemos visto, porque no había esa forma de aceptarlo, que Cristo haya nacido en invierno y no en primavera, como se supone lo dice la Biblia. Entonces, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús no se encuentra registrado en la Biblia. Hay un acercamiento, pero no la fecha, el día. Yo creo que todos sabemos, aunque con algunos problemas de variación, el día que hemos nacido. La mayoría, hay algunas personas que su fecha ha sido cambiada por cuestiones de inscripción en los registros públicos, ¿no? Por la demora que ha habido en algunas personas, algunas familias, pero esto no es un cambio sustancial que afecte mayormente a la fecha del nacimiento. El 25 de diciembre, una fecha que los pueblos de la antigüedad celebraban durante el solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, o sea, había fiestas de los pueblos paganos y ahí fue donde se insertó y se ubicó pues la fecha de la Navidad que ahora estamos recordando. Los romanos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol invicto, así como lo oye. Los germanos o los alemanes
Celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de Frey. ¿Quién es Frey o quién fue Frey? Un dios nórdico del sol naciente, de la lluvia y la fertilidad. Adoraban también ellos un árbol perenne que siempre permanecía y que representaba al ingrodócil o árbol del universo. Entonces se va sumando las costumbres paganas e insertando en una fiesta que no debería tener este tipo de influencia. Esta costumbre de adorar al árbol no perenne se transformó en lo que ahora conocemos como el árbol de Navidad. Y yo creo que en todas las casas de los cristianos, o en el 90% de las casas de los cristianos, hay un arbolito adornado. A mí me han preguntado, me han dicho, hermano, ¿es malo el árbol? Bueno, yo siempre he pensado que el árbol no es malo. Es uno de los seres autótrofos que menos prejuicio o perjuicio pueden traer al género humano, porque ellos no nos quitan, al contrario, nos dan. Entonces, no lo he visto desde ese punto de vista, pero si vamos a la tradición, ya estamos encontrando de a dónde nace estas costumbres. Ahora, esto se ha hecho tan general y se ha enraizado tanto en la fe cristiana que muchos de nosotros en realidad nunca lo hemos visto como una cosa que afecte o ofenda nuestra fe. Inclusive yo he recibido, he visto fotos de predicadores famosos, de lindos cristianos, de personas probas que verdaderamente le sirven al Señor. Y no estoy tratando de denigrarlo de ninguna manera. Yo mismo lo habría hecho, ¿no? De tomarnos fotos al lado de un árbol muy súper adornado. Bueno, eso es lo que se nos ha enseñado y eso es lo que hemos adoptado. Los mexicanos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Huitzilopochtli. Bueno, este es un idioma que no es nuestro. Y este personaje tan difícil de pronunciar era Dios del sol y de la guerra. Aquí aparece este personaje mexicano como un ser también que se le celebraba una fecha el 26 de diciembre. Los incas, estamos en nuestra patria, ¿no? En nuestra realidad contextual, donde vivimos. Celebraban el nacimiento del Inti o el dios Sol. La fiesta era llamada Capa Raimi o fiesta del Sol Poderoso. Los misioneros católicos aprovecharon estas fiestas paganas para sustituir los personajes paganos dándole características cristianas. Alguien me ha dicho, en realidad se aprovechó esas fechas, la gente se reunía, la gente celebraba, entonces para poder evangelizarlo se ha ido reemplazando esas fiestas con la nuestra. Yo lo veo muy bien desde este punto de vista, ¿no? Si en mi familia se hubiera celebrado una fiesta así, entonces hubiera hecho otra fiesta cristiana. Yo recuerdo en algunos lugares personas creyentes, fieles que murieron y en su fecha de muerte ellos pidieron a su familia que no vayan a hacer una misa de celebración con sus cosas, sus letanías que se hacen, ¿no? Sino que hagan una campaña. Y a mí me han invitado varias veces a este tipo de campañas. Y cuando me han consultado, bueno, le digo, hermano, yo no sé cómo habrán celebrado ustedes la muerte de su familiar antes, pero esto de que hagan una campaña, pues hay que hacerla. Yo mismo he predicado en muchos duelos, en medio de gente
dolida, llorosa, pero recordando el triunfo de la fe, porque esos varones, hombres o mujeres tal vez, se fueron llenos de fe y esperanza en la vida eterna. Así que este tal vez es un marco histórico y referencial, cómo se ha ido aceptando, cómo se ha ido formando y qué coincidencia se tiene con las fiestas paganas de muchos pueblos del mundo entero. Ahora la Navidad se ha hecho una gran tradición. Tenemos, por ejemplo, la cena de Navidad, parecida al banquete judío del Pesaj. Ahí hay un parecido. ¿Es malo comer? No. ¿Es malo reunirse? No. ¿Es malo que la familia esté integrada? No. Los judíos tenían esta fiesta. Y bueno, la Navidad también se celebra a través de una cena navideña. Ya saben ustedes qué cosa hay en la cena navideña. Ustedes ya saben. Los belenes, pesebre o nacimiento navideño. Es una tradición. La primera vez que yo fui a Guayaquil, me quedé impactado. No es que yo fui a ver la fiesta. Nosotros pasamos por ese parque en la noche y había un Belén o un pesebre totalmente electrónico y los personajes tenían cierto movimiento. En el niño había un llanto grabado allí, las ovejitas comiendo, el agua corriendo. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Si no hubiera sido mezclado con la religión y la fe de un pueblo, esto habría sido un panorama digno de ver. La corona de advenimiento, hecha de ramas de ciprés o pino atada con un listón rojo en el cual se colocan 4 velas, por lo general de color rojo. Mire la tradición. Los villancicos, canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo y a la Sagrada Familia. Y las posadas que recuerdan al trayecto de San José y María para llegar a empadronarse en esta fiesta donde por cuestiones del destino nació Jesús. Así que ahí hay un pequeño enfoque sobre la Navidad. Este tema no está terminado. En los mensajes que van a venir luego, voy a tratar de seguir predicando estas verdades. Y los hermanos que estamos comunicándonos a través de este programa, vamos a ir entrelazando y ampliando y profundizando más estas verdades sobre la fiesta de Navidad. Que Dios nos bendiga y que lo sigamos pasando muy bonito en unión de la familia y de toda la congregación. Dios nos bendiga. Bien.